El 18 de mayo de 2012, la alpinista aficionada Shreya Shah Glorfine partió de un campamento en las laderas del monte Everest para cumplir un sueño de la infancia. Durante la mayor parte de su vida, ella había querido llegar a la cima del monte Everest. Ahora, mientras comenzaba su ascenso hacia el vacío helado de la zona de la muerte, estaba más cerca que nunca de ese objetivo. Ella estaba segura, ella estaba decidida. Nada le impediría llegar a la cima. Pero al final, fue esta misma determinación la que finalmente la llevaría al desastre en las laderas del Everest. Con solo 9 años, Shreya Shah Glorfine vio la cima del Everest por primera vez. Ella estaba en un vuelo turístico en helicóptero, un regalo que le organizaron sus padres, quienes estaban ahí junto a ella para vivir la experiencia. Impresionada por la vasta y nevada cima, Shreya le preguntó a su padre por qué no estaban escalando la montaña ellos mismos, y recibió la simple respuesta de que escalar el Everest era muy difícil. Sin desanimarse, Shreya respondió que algún día ella escalaría esa montaña. En los años siguientes a ese paseo en helicóptero, Shreya persiguió otras metas. Asistió a la universidad en su país natal, Nepal, y luego consiguió un trabajo como sobrecargo en un crucero. Ahí conoció y se enamoró de su futuro esposo, el músico de jazz Bruce Glorfine. Pronto se casaron y vivieron juntos en la ciudad natal de él, Toronto, en Canadá, donde ella se convirtió en compradora de moda y comenzó su propio negocio. No fue hasta que tenía poco más de 30 años cuando volvió a pensar en la montaña que había visto y jurado escalar cuando era niña. Ahora, como adulta, era momento de hacer realidad ese sueño. A pesar de no tener experiencia relevante en alpinismo, les declaró a sus amigos y familia que pronto intentaría conquistar la cima más alta del mundo. Al decidir escalar el Everest, se estaba poniendo una meta sumamente peligrosa. La ruta hacia la cima de la montaña está llena de peligros. Los escaladores deben abrirse paso sobre profundas grietas usando precarias escaleras de hielo, dominar ascensos empinados y resbaladizos, y arriesgarse a pasar por peligrosas cascadas de hielo inestables. Y deben hacer todo esto mientras sufren de mal de altura. Incluso los escaladores normalmente sanos y en buena forma física probablemente experimentarán un agotamiento debilitante, falta de aire, fuertes dolores de cabeza y confusión mental mientras ascienden la montaña. Para avanzar, muchos escaladores tienen que ir y venir entre varios campamentos, tardando semanas en aclimatarse a la altitud cambiante. Cuando finalmente llegan al campamento 4, el campamento establecido más cercano a la cima, la parte más peligrosa de su travesía aún está por delante de ellos. Luego deben llegar a la cima de la montaña y regresar en un solo día, atravesando una zona tan peligrosa que se le conoce como la zona de la muerte. Aquí hay solo 1/3 del oxígeno que se encuentra a nivel del suelo, lo que significa que todos, excepto los alpinistas más aptos, deben depender de oxígeno embotellado para poder respirar. El camino hacia la cima es estrecho y con frecuencia está saturado de gente. Los alpinistas que intentan llegar a la cima están en una constante batalla de vida o muerte contra el agotamiento y la hipotermia. De hecho, los últimos kilómetros de la escalada están llenos de los cuerpos de alpinistas que han fallecido durante sus intentos de llegar a la cima. Sus restos no pueden ser recuperados de manera segura, así que permanecen, conservados por el frío, como sombríos puntos de referencia para los montañistas que siguen sus pasos. A pesar de todo este peligro, Shreya estaba decidido a llegar a la cima. Como comentó su esposo, Bruce Glorfine, en una entrevista posterior, si ella quería algo, no había nada que pudieras decir para detenerla. Y así Shreya Shah Glorfine comenzó a planear su expedición. Ella sabía que escalar el Everest probablemente sería lo más exigente físicamente que haría en su vida, así que pasó muchas horas entrenando. Ella hacía largas caminatas diarias por el campo alrededor de Toronto y pasaba horas entrenando en un gimnasio de escalada local. Además de esto, también buscó recaudar dinero para financiar su ascenso. Había contratado a Utmost Adventure Trekking, una compañía de guías completamente nueva, cuyos servicios eran menos costosos que los de sus competidores más experimentados. A pesar de esto, todavía necesitaba aproximadamente $40,000 estadounidenses para cubrir su tarifa y otros $60,000 estadounidenses para cubrir los boletos de avión, permisos y su propio equipo de escalada. Sus intentos de recaudar fondos fueron en gran parte infructuosos. Rentó equipo de escalada para una sesión de fotos y luego hizo que las imágenes resultantes fueran editadas para producir una foto promocional de ella de pie en las laderas del Everest.
Ella creó un sitio web para solicitar donaciones y organizó varios eventos locales para recaudar fondos. Estos atrajeron algo de atención mediática, enfocándose en que ella sería la primera mujer canadiense de origen surasiático en llegar a la cima del Everest, pero apenas lograron recaudar una fracción de lo que necesitaba. Desesperada, ella y su esposo decidieron sacar una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir los costos de su ascenso. El 20 de marzo de 2012, Shreya emprendió el camino para hacer realidad su sueño. Viajó a Nepal, pasó una semana descansando, reuniendo su equipo y aclimatándose en Katmandú, y luego comenzó su ascenso a la montaña el 27 de marzo. Muy pronto se hizo evidente que no estaba tan en forma como la mayoría de los otros escaladores en la montaña. Su progreso era dolorosamente lento, con secciones que a la mayoría de los escaladores les tomaban alrededor de 4 horas, a ella le tomaban 7. En un intento por ayudarla, sus guías le proporcionaron oxígeno suplementario mucho antes de lo que normalmente lo harían. También necesitaba mucha instrucción y orientación. Sus sesiones en el gimnasio de escalada no le habían enseñado, por ejemplo, cómo usar crampones u otro equipo de escalada alpina. Tuvo que aprender estas habilidades en las laderas del Everest. A pesar de estas dificultades, Shreya fue avanzando de un campamento al siguiente. Estaba decidida y orgullosa de cada pequeño avance hacia su meta. En los diferentes campamentos a lo largo del camino, ella organizó que se exhibiera una lona promocional con la fotografía que había editado de ella en las laderas del Everest en el exterior de las tiendas de Utmost Adventure Trekking. Para cuando llegó al campamento 4, el último antes de la cima, sus guías ya se sentían preocupados. El dueño de Utmost Adventure Trekking y el Sherpa más experimentado del grupo decidieron no llevar a Shreya a la cima, temiendo que su ritmo lento pusiera en peligro tanto a ella como a ellos mismos. Shreya no se desanimó e insistió en intentar llegar a la cima, pero como las personas más experimentadas de su grupo se negaron a acompañarla, tuvo que hacerlo con 2 de los guías menos veteranos y menos experimentados. La noche del 18 de mayo ella partió, avanzando lentamente por la montaña un paso a la vez. Tuvo que detenerse para descansar con frecuencia y poco a poco se fue retrasando respecto al horario. Su ritmo lento se agravó por los retrasos causados por el exceso de gente. En el escalón Hillary, una sección difícil y estrecha de ascenso casi vertical justo antes de la cima, tuvo que esperar casi 2 horas para que llegara su turno de subir. En la cima del escalón Hillary se encontró con el dueño de Utmost Adventure Trekking. Él ya había completado su ascenso a la cima y estaba de regreso bajando. Le dijo a Shreya que se diera la vuelta, que ya era tarde y que estaba arriesgando todo al intentar llegar a la cima en ese momento. Pero Shreya no hubo forma de convencerla. Estaba tan cerca. Había soñado con esto durante tanto tiempo. Iba a intentar llegar a la cima. El dueño le dio una botella extra de oxígeno y la dejó con los guías junior. Ella siguió adelante y no mucho después, al final de una agotadora escalada de 19 horas, de hecho llegó a la cima. Eran alrededor de las 2:30 p.m., media hora después del tiempo recomendado para regresar, pero ella estaba eufórica. Desplegó una bandera canadiense y posó para las fotos. La noticia de que había llegado a la cima dio la vuelta al mundo, llegando a sus amigos y familiares en casa, quienes no pudieron evitar celebrar. Con pura determinación, Shreya había logrado lo imposible. Pero ahora se enfrentaba a una segunda hazaña imposible: volver a bajar con vida. Después de pasar media hora en la cima, se dio la vuelta y comenzó un descenso tambaleante. Para ese momento, la luz estaba fallando y el clima empeoraba, con fuertes vientos levantando nieve cegadora. Sus 2 sherpas la animaron a seguir incluso cuando sus suministros de oxígeno se estaban agotando. En cuestión de horas le suplicaban que siguiera caminando, mientras la sostenían entre ellos en cada paso del camino. Shreya, por su parte, les suplicó que no la dejaran morir. Sus guías la escoltaron hasta donde físicamente pudieron, pero a 8.400 metros, o 27.559 pies, dejó de moverse. Ahora ya estaba completamente oscuro. Sus guías estaban exhaustos, con pocas provisiones y rodeados de vientos aulladores. No podían hacer nada más. La dejaron y regresaron al campamento 4 para dar la alarma.
En ese momento, la escalada de Shriya había durado tanto que los alpinistas ya estaban ascendiendo para el intento de cumbre del día siguiente. Un grupo encontró a Shriya e intentaron reanimarla. No tuvieron éxito. Shriya Shaklorfine había cumplido su sueño de estar en la cima del mundo. Pero ahora, solo unas horas después, ella estaba muerta. Tomó 10 días recuperar su cuerpo y mientras tanto los alpinistas tuvieron que rodear sus restos congelados. Finalmente fue recuperada y cremada. Ella fue una de los 11 alpinistas que murieron en las laderas del Everest de esa temporada. Mirando hacia atrás, las señales de advertencia eran claras. Shriya era inexperta. Su entrenamiento realizado en el campo canadiense y en gimnasios de escalada no la había preparado para las realidades del Everest. Los guías que había contratado carecían de experiencia ellos mismos, y el más calificado entre ellos se negó a llevarla, dejándola en manos de escaladores menos experimentados, quienes quizá no sintieron que tenían la autoridad para obligar a una de las primeras clientas que pagaban mucho de la compañía a regresar. Sobre todo, Shriya misma no conocía sus limitaciones, no se dio la vuelta cuando se lo dijeron, persistió, incluso cuando le advirtieron que estaba arriesgando su propia vida. Shriya Shaklorfin es recordada con cariño por su determinación, su voluntad de hierro y su firme búsqueda de lo que era más importante para ella. Cualidades que la llevaron a vivir una vida extraordinaria, pero que también la llevaron a su muerte.